Bienvenidos al Colegio Nacional de Profesores Certificados. Continuamos con esta serie de resúmenes ejecutivos que integran su licenciatura en Derecho. A continuación, vamos a iniciar la tercera unidad de esta asignatura, Derechos Humanos, Derechos Fundamentales y Garantías Constitucionales. Bienvenidos. En esta tercera unidad analizaremos el tema las garantías constitucionales. Asimismo, vamos a estudiar dos puntos importantes: la garantía de los derechos humanos y derechos humanos que son restringibles. ¿Qué son las garantías? Esa es la primera pregunta que tenemos que formularnos. Las garantías, como vemos en este esquema, son medios jurídicos de naturaleza predominantemente procesal. El objetivo de estas garantías es la reintegración, la supremacía del orden constitucional, la reintegración de los derechos humanos que fueron vulnerados por un órgano del poder. Estas garantías se encuentran contempladas dentro del texto constitucional. Vemos algunas garantías, como es el tema de el juicio de amparo, la cual se encuentra fundamentada en los artículos 103 y 107 de la Constitución. Tenemos la denominada acción de inconstitucionalidad, la cual la tenemos en el artículo 105, fracción 2 de la Constitución. Controversia constitucional la vamos a encontrar en el artículo 105, fracción 1 de la Constitución. Tenemos, por otra parte, el denominado juicio político, el cual se encuentra consagrado en los artículos 110 y 111 de la Constitución. Bueno, el 110 regula el juicio político y específicamente el 111 la denominada declaración de procedencia. Muy bien. Y tenemos el juicio de revisión constitucional electoral, que se le encomienda al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y está consagrado en el artículo 99 de la Constitución. Muy bien. Ok. Vamos a tratar de desarrollar en qué consiste cada uno de estos mecanismos procesales para defender el orden constitucional, para la defensa de los derechos humanos. Empezamos con la denominada controversia constitucional. Este medio de control de constitucionalidad, que es una garantía constitucional, se encuentra contemplada en el artículo 105, fracción 1, y se plantea su procedencia por la invasión de esferas competenciales establecidas en la Constitución. Y el ente que considera que esta competencia ha sido vulnerada por otro ente público, pues va a ser quien lo va a promover. Entonces tiene que demostrar la existencia de un agravio en su perjuicio, que en este caso el agravio es la invasión de la esfera competencial. ¿Quiénes van a promover la controversia constitucional? Los poderes federales. Tenemos aquí al ejecutivo y legislativo. Omitimos al judicial porque si no sería juez y parte, porque quien conoce de la controversia constitucional va a ser la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Muy bien. También tenemos a los poderes de los estados en el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial de las entidades federativas. Aquí los tenemos. Tenemos a la Ciudad de México, sus órganos de gobierno y sus distintas alcaldías.
los órdenes de gobierno federal, estatal y municipal. Recuerden, el tema de promoción de la controversia constitucional es invasión de esferas competenciales. En algunos otros países se le conoce como controversia competencial. ¿Cómo se tramita este medio de control de constitucionalidad? Bueno, vamos a analizarlo a continuación. Muy bien. Inicio. El ente público va a presentar la demanda. Aquí lo tenemos. Bien, la Suprema Corte de Justicia de la Nación va a recibir la demanda y va a verificar si admite, si previene o si desecha nuestra solicitud. Contra el desechamiento, el único recurso que tenemos es el recurso de reclamación. En el caso de admisión, bueno, entonces se va a dictar un acuerdo inicial. El ministro instructor va a emplazar a las partes, en este caso los entes públicos que han invadido la esfera competencial dentro del mismo acuerdo inicial. El demandado tiene la oportunidad de contestar la demanda y bueno, sobre esta cuestión, una vez que se ha fijado la litis constitucional, el ministro instructor emite un acuerdo en la cual va a señalar la fecha de la audiencia de ofrecimiento y de desahogo de pruebas. Se va a celebrar la audiencia, el ministro instructor elabora un proyecto y el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación va a dictar una sentencia que puede ser por mayoría de votos de los ministros que la integran. La Suprema Corte va a verificar el cumplimiento de dicha sentencia. Esta es la tramitación de la controversia constitucional como un mecanismo predominantemente procesal que en este caso busca que el orden constitucional prevalezca. Otro medio de control que debemos destacar es el denominado acción de inconstitucionalidad. Su fundamento lo vamos a encontrar en el artículo 105, fracción 2 de nuestra Constitución. En este caso, se va a alegar la contradicción de una norma impugnada y se va a revisar a la luz de la Constitución Federal. Muy bien. Acuérdense, las normas generales que van a ser objeto de este medio de control de constitucionalidad son las leyes, ¿vale? Leyes federales, leyes generales, leyes locales. Tenemos los tratados internacionales, tenemos los reglamentos, tenemos también los decretos, etcétera, etcétera. Muy bien. Cuando hablamos de leyes federales y de generales, quien puede promover la controversia es la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Las leyes locales van a ser los propios congresos locales que la hayan emitido. Muy bien. Tratados internacionales va a ser competencia del Senado de la República. Muy bien.
Los reglamentos y los decretos van a ser competencia. En este caso, depende su materia. Podríamos hablar de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Podríamos hablar del fiscal general de la República cuando verse sobre cuestiones penales, o puede ser también la promoción de un órgano constitucional autónomo, que también podría promover este medio de control de constitucionalidad denominado acción de inconstitucionalidad. Muy bien. ¿Quiénes son los promoventes de este medio de control? Ya señalamos, legisladores federales y locales, al menos el 33% de la fracción parlamentaria. Recordemos, los congresos, el Congreso de la Unión sobre leyes que ellos hayan expedido, tienen que tener el 33% de los legisladores. Y recuerden que el Congreso de la Unión se compone de Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, sobre normas que emanen de estos órganos legislativos. Muy bien. ¿Qué normas emanan de estos órganos legislativos? Emanan las leyes federales, emanan las leyes generales que son de aplicación concurrente, etcétera, etcétera. Ahí lo tenemos. Muy bien. Hablamos también de los legisladores locales, el 33% sobre normas que ellos hayan emitido. Muy bien. El fiscal general de la República sobre leyes en materia penal. Los partidos políticos, aquí va a ser punto muy importante. Si los partidos políticos tienen registro federal, podrán impugnar normas electorales federales. Si solamente tiene registro local, podrá impugnar normas locales en materia electoral. Muy bien, perfecto. Tenemos también el Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública Gubernamental y la Comisión Nacional de Derechos Humanos. El INAI sobre normas que versen sobre acceso a la información pública y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre normas que tengan que ver sobre el tema de derechos humanos. Asimismo, tenemos la promoción de este medio de control de constitucionalidad de las comisiones estatales de los derechos humanos sobre normas que versen sobre derechos humanos a nivel local. Y tenemos la comisión o los órganos constitucionales autónomos sobre cuestiones que tengan que ver con sus respectivas competencias. ¿Cómo se promueve esta acción de inconstitucionalidad? Bien, la va a presentar el actor, cualquiera de los órganos que hemos citado con antelación. Aquí no hay una contraparte, porque lo que se impugna es una norma general. Lo que se revisa es que esta norma general esté acorde con la Constitución. La Suprema Corte de Justicia de la Nación va a elaborar un acuerdo de radicación en el caso de que sea procedente. La Corte determina si previene, si desecha o admite. Como mencionamos en el medio de control de constitucionalidad señalado con antelación, se puede promover contra esta determinación de la Corte el recurso de reclamación. Bueno,
se dicta el auto admisorio, el acuerdo inicial que admite el ministro instructor solicita informes a las partes. Asimismo, en temas penales, puede pedir pedimento al fiscal general de la República y en temas electorales, la opinión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. El ministro instructor va a elaborar un acuerdo para abrir el periodo de alegatos y bueno, después de haber concluido el periodo de alegatos, el ministro instructor termina con la conclusión del procedimiento y pasa el asunto para dictar sentencia. Si no se aprueba este proyecto, se turna a un nuevo ministro. La Suprema Corte de Justicia de la Nación va a dictar la sentencia y si es aprobada por 8 ministros, los efectos de esta sentencia son de efectos generales y bueno, la Corte publica la sentencia y esta sentencia debe ser cumplimentada por las partes. Muy, muy bien. Señalamos dentro de las garantías contempladas en la Constitución otra que se contempla que es el juicio político. Algunos funcionarios públicos gozan de un fuero que la Constitución misma establece dentro del artículo 110. Señala cuáles son los funcionarios públicos que gozan de esta protección constitucional dentro del ejercicio respectivo de sus funciones. Aquí recordemos un tema muy importante. Vamos a hablar de que estos servidores públicos que contempla el artículo 110, ellos juraron hacer cumplir la Constitución, se sometieron a la Constitución. En caso de no cumplir con este mandamiento que la Constitución le está dando, pues bueno, señalamos el juicio político. Tenemos aquí que el objeto es que el Congreso pues tilde que el Congreso elimine este fuero constitucional para este servidor público por no haber respetado el orden constitucional y en este momento la Cámara de Diputados se va a constituir como un órgano de acusación y la Cámara de Senadores va a remitirse, en este caso, como si se tratase de como un órgano que va a emitir la resolución, emitiendo una resolución, una sentencia. Y bajo este supuesto, entonces tenemos que el objetivo en particular es sancionar al servidor público por no haber cumplido con su mandato constitucional, retirándole el fuero y de esta manera que responda ante las autoridades. Continuando con el desarrollo de esta sesión, es importante analizar que tenemos otro medio de control de constitucionalidad, el juicio de revisión constitucional electoral. Este se va a promover ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. El Tribunal Electoral del Poder Judicial califica las elecciones para presidente de la República. Muy bien. Elecciones de diputados federales y de senadores. Pero también califica las elecciones locales a través del juicio de revisión constitucional electoral. A nivel local, habiendo agotado los recursos que contemplan las leyes electorales locales ante los tribunales electorales de las entidades federativas, bueno, ya habiendo agotado esto y persistiendo la cuestión de constitucionalidad, se va a promover este recurso y quien en última instancia va a calificar la elección es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Muy bien. Continuamos con el desarrollo temático de esta asignatura y ya habiendo revisado estos elementos, procedemos a otro medio de control de constitucionalidad. En este caso, vamos a hablar
del juicio de amparo, el cual se encuentra contemplado en los artículos 103 y 107 de la Constitución. Este medio de control de constitucionalidad es un medio protector de derechos humanos que se encuentran contemplados en la Constitución y en los tratados internacionales. Bajo ese supuesto, procede contra actos de autoridad que vulneren los derechos humanos. Asimismo, contra los actos de autoridades federales que vulneren la soberanía de los estados y de la Ciudad de México y viceversa. Los estados y la Ciudad de México que invadan la competencia de la autoridad federal. La finalidad del juicio de amparo es la restitución del gobernado en el goce de su derecho que ha sido vulnerado como consecuencia de un acto de autoridad. Muy bien, el juicio de amparo vamos a contemplarlo que su fundamento constitucional lo encontramos en los artículos 103 y 107 de la Constitución. Tiene una ley de la materia que se denomina Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de una forma más concreta llamada Ley de Amparo, y el régimen supletorio es el Código Federal de Procedimientos Civiles. La finalidad del juicio de amparo es la restitución del gobernado en el goce del derecho que hubiese sido vulnerado como consecuencia del acto de autoridad y restablecer las cosas en el estado que se encontraban con antelación a la violación. Esto, de ser posible, regresar las cosas a ese estado. Muy bien, perfecto. Tenemos una clasificación muy importante del juicio de amparo. El juicio de amparo es un medio de control de constitucionalidad de normas generales y no confundirlo con la acción de inconstitucionalidad, que es un control abstracto que promueven algunos entes públicos. En este caso, hablamos de un control concreto de constitucionalidad. Ello implica que si el gobernado considera que la norma general, ya hablamos de cuáles son las normas generales, es contraria a la Constitución, pues bueno, en este caso en particular, lo que buscamos que la norma general quede sin ningún efecto por contradecir lo que establece la Constitución. Y recuerden que sus efectos son, pues de alguna manera, relativos, solamente para quien solicita la protección de la justicia constitucional. Otro tipo de amparo es el denominado amparo habeas corpus contra detenciones arbitrarias por parte de la autoridad. En este caso, el objetivo es que no se lleve a cabo la detención y que se ponga a disposición de un juez de control que califique dicha detención. Muy bien. Tenemos también otro amparo que es contra omisiones de autoridades administrativas y de autoridades legislativas. La autoridad tiene una función. Si esta autoridad administrativa o legislativa no cumple con esta función, vulnera los derechos fundamentales del gobernado, en este supuesto también procede el juicio de amparo. Tenemos un amparo casación, que es lo que denominamos amparo directo contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que ponen fin a juicio, y asimismo también tenemos los denominados amparo en materia agraria, que tiene una función social muy particular y la protección a grupos de ejidatarios y comuneros. Muy bien. Continuando con esta breve resumen, esta breve exposición, tenemos que algunas de las garantías constitucionales que se contemplan son las siguientes. Tenemos, por ejemplo, el tema de las garantías de igualdad. Su objeto en particular
es evitar privilegios y otorgar a todas las personas, sin importar su sexo, sin importar su orientación sexual, sin importar su filiación política, sin importar su nacionalidad, los mismos derechos. Tenemos garantías de libertad, la cual implican un tema de autodeterminación de las personas, y esta situación debe ser respetada por el Estado. Garantías de seguridad jurídica, la cual se refiere a procedimientos a los que debe de apegarse el poder público cuando se puedan afectar derechos de los gobernados. Tenemos también las denominadas garantías sociales, cuyo efecto es establecer prerrogativas a grupos humanos que pueden encontrarse en una situación vulnerable y que requieren una protección mucho más amplia para lograr un equilibrio, para lograr que de alguna manera exista o esta justicia social, y garantías en materia económica, que tiene por objeto establecer un beneficio a toda la población y que de alguna manera pues la autoridad no restrinja estos derechos. Muy bien. Estimados amigos, las garantías de los derechos humanos, encontramos algunas que no van a ser ni restringibles ni suspendibles. Esto lo establece el artículo 29 de la Constitución. Bajo ningún supuesto se puede restringir el acceso a la justicia, el tema de tribunales independientes y expeditos para resolución de controversias, y el acceso a los distintos medios de control de constitucionalidad que hemos referido con antelación. Algunas garantías que son restringibles y suspendibles, y el propio artículo 29 de la Constitución así lo reconoce, así lo establece, son estas. Tenemos, por ejemplo, el tema de las garantías de libertad. Algunas de ellas pueden ser restringibles, como por ejemplo la libertad de tránsito, bajo los supuestos que también se establecen en el propio artículo 29. La seguridad jurídica, también solamente algunas. El tema de protección a la salud, en el tema de salubridad general, el tema del acceso a un medio ambiente adecuado y el acceso a la educación. El artículo 29 nos dice lo siguiente: en los casos de invasión, perturbación grave a la paz pública o de cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto, el Congreso de la Unión o la Comisión Permanente, cuando aquel no estuviese reunido, podrá restringir o suspender en todo el país o en un lugar determinado para hacer frente rápida y fácilmente a la situación, pero deberá hacerlo por un tiempo limitado, por medio de previsiones generales y sin que la restricción o suspensión se contraiga a determinada persona. Si la restricción o suspensión tuviese lugar hallándose el Congreso reunido, este concederá autorizaciones que estime necesarias para que el Ejecutivo haga frente a la situación, pero si verificase en tiempo de recesos, se convocará inmediatamente al Congreso de la Unión. Muy bien. Dice el párrafo tercero: la restricción o suspensión del ejercicio de derechos y garantías debe estar fundada y motivada en términos que establece la Constitución. El párrafo segundo nos dice: no podrá restringirse ni suspenderse ejercicios de derechos a la no discriminación, al reconocimiento de la personalidad jurídica, a la vida, a la integridad personal, a la protección de la familia, al nombre, a la nacionalidad, a los derechos de la niñez, los derechos políticos, las libertades de pensamiento, de conciencia, de profesar creencia religiosa alguna, al principio de legalidad, al de retroactividad, a la prohibición de la pena de muerte, a la prohibición de la esclavitud y servidumbre, la prohibición de la desaparición forzada y la tortura, ni las garantías judiciales indispensables para la protección de tales derechos. Muy, muy bien. Entonces, otros derechos fundamentales, otros derechos que pueden ser restringibles son
los siguientes. Las garantías de libertad. Ya señalamos algunos supuestos, como por ejemplo la libertad de tránsito cuando, pues de alguna manera nos encontramos con una situación que pone en peligro a la sociedad. Tenemos también las denominadas garantías de igualdad, que ya vimos cuál es su propósito en particular: evitar privilegios y otorgar a todas las personas los mismos derechos. Tenemos la de seguridad, que tiene una implicación de un debido proceso a que debe de apegarse el poder público. Las garantías de propiedad, cuyo propósito en particular es la inviolabilidad de esta propiedad y la protección por parte de la autoridad, con las restricciones que hemos establecido en este artículo 29. Tenemos la división de los poderes, que en algunos supuestos nos encontramos con que el Ejecutivo va a tener esta prerrogativa en casos de invasión, perturbación grave a la paz pública o cualquier otro que ponga en peligro la sociedad previa autorización del Congreso. Los derechos de los pueblos y las comunidades indígenas cuando estos derechos restrinjan a terceros o vayan en contra del orden público. El derecho a la nacionalidad, principalmente hablamos de los extranjeros que hubiesen adquirido la nacionalidad mexicana, los derechos políticos, también aquí los consideramos, y un régimen de responsabilidad de los servidores públicos para establecer sus respectivas sanciones en el ejercicio de estos derechos que les ha conferido la Constitución. Muy bien, en conclusión, estimados amigos, en esta unidad revisamos las garantías constitucionales como mecanismos predominantemente procesales y cuyo objeto es la protección de los derechos humanos y la reintegración del orden constitucional. Algunas garantías que se encuentran contempladas en la Constitución, señalamos el juicio de amparo, la acción de inconstitucionalidad, la controversia constitucional, el juicio político y el juicio de revisión constitucional en materia electoral. Señalamos también otro tema muy importante cuando mencionamos el tema de las garantías constitucionales. Estudiamos la garantía de igualdad, la garantía de libertad, la garantía de seguridad jurídica, garantías sociales, garantías en materia económica y señalamos los derechos fundamentales que puedan ser objeto de restricción o que son suspendibles de conformidad con el artículo 29 de nuestra Constitución. Estimados amigos, con esto vamos a concluir esta tercera unidad, este tercer resumen ejecutivo de su asignatura, Derechos Humanos, Derechos Fundamentales y Garantías Constitucionales. Esta asignatura impartida por el Colegio Nacional de Profesores Certificados, quien agradece su atención. Muchas gracias y estamos como siempre a sus órdenes.